vamos a ver cómo organizamos la microclase de membranas biológicas. Hay que ver qué va primero, qué va después. Yo creo que estructura debería ir primero porque para que conozcan después puedan ver cómo funciona todo, qué diferencias hay con otra célula o con todo eso, ver primero la estructura y describir los componentes. O sea que comenzarías vos, Dani. Comenzaría yo con eso. Bien. Y después seguirían ustedes con la parte de transporte. Después seguiríamos nosotros. Le podríamos imágenes y demás. Alguna imagen animada para que puedan explicarlo. Perfecto. Y yo iría última ubicando esas membranas biológicas dentro de las células procariotas y eucariotas, que son las de interés para la salud. Entonces, de paso, un poquito de diferencia, porque esa justo es una de las grandes diferencias. Y con eso creo que podríamos ahí cerrar el tema, ¿verdad? ¿Les parece si ponemos un video, colgamos un video para que ellos puedan debatir en un foro? Sí, hay videos como materiales del aula, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, podríamos agregar videos en el aula. Entonces. Bueno. La membrana plasmática está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas no covalentemente a esta bicapa y por glúcidos. Los fosfolípidos se encuentran formando una bicapa, situados con sus cabezas hidrofílicas hacia el medio externo o hacia el citosol y sus colas hidrofóbicas dispuestas en empalizada. Los glúcidos se encuentran unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas, formando el glicocálix. Tienen la función de dar soporte a la membrana y colaboran en el reconocimiento celular. Las proteínas se intercalan en esta bicapa de lípidos dependiendo de las interacciones con las regiones de la zona lipídica. Existen de ese modo tres tipos de proteínas según la disposición en la bicapa: las proteínas integrales, las glucoproteínas y las proteínas periféricas, como podemos observar en la imagen. Este modelo de membrana fue desarrollado para demostrar que la simetría entre ambas capas explica por qué no entran los mismos nutrientes de los que salen de la célula. Esta membrana tiene un grosor aproximado de 7,5 nanómetros y no es visible al microscopio óptico. En esta imagen observamos un fosfolípido. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de alcohol a la que se le unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. El grupo fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos que generalmente contienen nitrógeno, como la colina, serina, etanolamina, y muchas veces posee una carga eléctrica. Todas las membranas plasmáticas activas de las células poseen una bicapa de fosfolípidos. Al comenzar nuestra descripción, hemos dicho que la membrana plasmática no es visible al microscopio óptico. Por lo tanto, en esta última imagen observamos la membrana plasmática al microscopio electrónico. Lo que allí se puede observar son tres láminas, dos láminas más oscuras y una lámina central más clara. La lámina central tiene un grosor de entre 25 y 30 Armstrong y las laterales de entre 20 y 25 Armstrong. Las primeras, las que son oscuras, se corresponden a las cabezas polares de los fosfolípidos y la lámina clara se corresponde a las colas de ácidos grasos de los mismos. Observamos cómo esa membrana está separando el medio interno intracelular, a la izquierda de la imagen, del medio externo extracelular a la derecha de la imagen, haciendo claramente una barrera que sirve de selección de los nutrientes y elementos que la célula debe ingresar o excretar de la misma. ¿Listo? Bien, entonces ahora después que terminaste tu tema, podemos seguir con la parte de transporte que tenían que dar ustedes. Bien, ahí le agregás las Le imágenes. pongo esa imagen animada que me pasaron y ustedes... Exacto. La parte de transporte. Como ya tenemos bien en claro cómo es la estructura, ahora podemos describir cómo es el transporte a través de la membrana. Perfecto. Sí, queda bien enganchado ahí.
Las células se encuentran en contacto con el medio e interactúan con él a través de la membrana plasmática. Este contacto se verifica por el ingreso de sustancias nutritivas para realizar las diferentes funciones, además de la eliminación de las sustancias de desecho o la secreción de moléculas específicas. El intercambio de sustancias se realiza a través de la membrana plasmática y por diferentes mecanismos. Primero, el transporte pasivo. Se trata de un proceso que no requiere energía, pues las moléculas se desplazan espontáneamente a través de la membrana a favor del gradiente de concentración, es decir, de una zona de alta concentración de solutos a otra zona de más baja concentración de solutos. Aquellas moléculas pequeñas y sin carga eléctrica como el oxígeno, dióxido de carbono y el alcohol difunden rápidamente a través de la membrana mediante este mecanismo de transporte. El transporte pasivo puede ser mediante difusión simple y difusión facilitada. El primero, la difusión de sustancias, es directamente a través de las moléculas de los fosfolípidos de la membrana plasmática y es el caso del oxígeno y el dióxido de carbono. Y el segundo, la difusión facilitada y el transporte de moléculas, es ayudado por las proteínas de la membrana plasmática celular. Es el caso, por ejemplo, del sodio y del potasio. Transporte activo. En este caso, el transporte ocurre en contra de un gradiente de concentración y por lo tanto la célula requiere de un aporte energético en forma de ATP, molécula muy rica en energía. En el transporte activo participan proteínas transportadoras que reciben el nombre de bombas y que se encuentran en la membrana celular, cuya función es permitir el ingreso de la sustancia al interior o al exterior de la célula, manteniendo altas concentraciones de sodio, por ejemplo, en el exterior y mínimas concentraciones en el interior, y a la vez manteniendo altas concentraciones de potasio en el interior de la célula y mínimas en el exterior. Bueno, nosotros ya concluimos con el tema de transporte a través de las membranas, así que te quedaría, y Dani ya dio la parte de estructura, o sea que a mí me quedaría como ubicar esas membranas de vuelta en las células, en las procariotas, en las eucariotas y un poco la diferencia. Y con eso creo que ya cerramos, ¿les parece? Perfecto. Bueno, dale, bueno, ya hemos visto las membranas biológicas desde su estructura general y algunos procesos que suceden en esas membranas biológicas, especialmente sus procesos de transporte a nivel de la membrana citoplasmática, la membrana que da al exterior. Ahora lo que vamos a ver es dónde están ubicadas esas membranas biológicas en las células. ¿Qué células? Dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. ¿Por qué nos interesan estas células? Porque las células procariotas son todas las bacterias que son importantes para la salud y las células eucariotas son las células nuestras, las del ser humano. En las células procariotas, la membrana plasmática es la única membrana que va a haber en esas células. O sea que esa membrana biológica que ya estamos estudiando va a estar únicamente ubicada acá y después va a tener una serie de coberturas hacia el exterior. Mientras que en la célula eucariota vamos a tener la membrana plasmática acá, que desde aquí se ve desde el exterior, y también vamos a tener una serie de membranas internas que aquí no se van a ver. Acá únicamente vamos a tener el citoplasma, el material genético y la membrana plasmática. Entonces, en esta célula procariota tenemos la envoltura nuclear que tiene estos poros, que también está formado por las membranas biológicas que estuvimos hablando, el retículo endoplásmico, el rugoso y el liso, el aparato de Golgi, algunas vesículas que hay en todo el citoplasma. Las mitocondrias son todas organelas que van a tener membranas biológicas igual que la membrana citoplasmática. Entonces acá hay una gran diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas en cuanto a la cantidad de membranas biológicas que poseen y que en esta célula hay internas y en esta célula procariota no las hay. Bueno,
hemos transitado por las diferentes partes que habíamos planificado para esta clase sobre membranas biológicas contextualizadas en las células a las que pertenece o donde se encuentra, con algunos procesos que suceden, como por ejemplo el transporte de las membranas. Y ahora lo que sí vamos a tener en el aula son videos, otros materiales que les vamos a pedir que miren, porque eso enriquece el tema, y vamos a tener un foro para que puedan participar, para que puedan preguntar alguna cosa que no les haya quedado claro y para poder construir entre todos el conocimiento, porque la pregunta que hace un compañero les sirve a uno y nos sirve a nosotros también para ver hasta qué punto han entendido el tema. Así que los invitamos a participar en el foro y bueno, fue muy grato estar haciendo esta clase.